Bienvenidos una vez más a otro episodio de Cultura Financiera. En el episodio de hoy les voy a hablar acerca de maneras de cómo poder aumentar sus finanzas. Si tu cheque, que por lo regular es mucho menor que la cantidad que facturas en tus deudas, no es suficiente, pues con estos tips podrás aumentar anualmente tus finanzas para poder lidiar con tus deudas. Tip número 1. El tip número 1 es básicamente escribir, poner, desglosar en un papel o en tu computador o tu celular, como sea, tu presupuesto. Por ejemplo, enfrente de mi computador en la pared, yo literalmente imprimí mi presupuesto, my regular bills, mi budget, una X cantidad al mes y ahorrar el resto para monopolio. Básicamente lo que dice mi letrero, y lo tengo enfrente de mí todos los días cuando estoy aquí en mi oficina, en donde me recuerdo mentalmente exactamente cuánto dinero es que uso por lo regular en los gastos de manutención del hogar, mi celular, etc. Y poder ver exactamente la cantidad de dinero que sale versus la cantidad de dinero que entra y la cantidad de dinero que permanece, que la debo usar de la manera mejor, más correcta, para poder disfrutar de esa libertad financiera que trato de inculcarles a ustedes. Otro tip número 2, es de buscar una cuenta de cheque o una cuenta corriente que te dé beneficios por tener tu dinero allí. Hay cuentas de banco que te permiten tener una cuenta Money Market Account, en la que básicamente una cuenta de cheques regular, pero que al tener dinero allí genera intereses, te dan dividendos, por así decirlo, cada mes por tener una cantidad X de dinero allí y por también no sacar más de una cantidad X de dinero cada mes. Punto número 3. Como les he mencionado en otros videos, siempre es una buena idea consolidar tus deudas. Si tienes muchas deudas, es bueno que simplemente las agrupes en un solo paquete. Si debes de aquí, debes de allá y debes mucho dinero, pues ponlo en un solo lugar. ¿Cómo? Básicamente le dices a una institución bancaria o una institución prestamista que debes una cantidad X en diferentes lugares y ellos asumen la responsabilidad de esas deudas, y luego de ellos asumir esa deuda, esa responsabilidad, pues tú le debes a una sola persona, a una sola institución, en donde creas una especie de parámetro mensual en el que tú determinas cuánto dinero puedes pagar mensualmente para saldar esa deuda, y por eso esa institución te cobra un interés mensual para poder ayudarte. Muchas veces estas instituciones simplemente te piden una porción solamente, toman el dinero que debes, lo saldan por ti, pero tú les terminas debiendo a ellos una cantidad X que no es la cantidad total que debías. Otra táctica que no es tan común y mucha gente le tiene miedo a eso es de pedir un aumento. Si eres una persona que tiende a no llegar tarde, a siempre quedarse tarde trabajando y que siempre procura hacer el mejor esfuerzo en tu empleo, pues no tengas miedo de ir a tu jefe, tu supervisor, supervisora, y tratar de pedir un aumento explicándole la situación financiera en la que te encuentras. Eso te ayuda. Otra táctica es de trabajar tiempo extra. Si en tu empleo tienes la dicha de que ofrecen tiempo extra, o sea, horas extras de trabajo, pues simplemente di que sí cuando te la ofrecen. Quizá no te guste trabajar los fines de semana, pero si tienes deudas que pagar y quieres aumentar tus finanzas, esta es la mejor manera. Es como si tuvieras un trabajo extra dentro de tu trabajo. En muchas empresas por trabajar tiempo extra, o sea, más de lo que regularmente trabajas, entre 30 a 40 horas, que es lo que se determina como full time o tiempo completo. Si trabajas más de eso, pues te dan un incentivo por pagarte un porcentaje por encima de lo que ganas por hora. Otra táctica es cambiar tu proveedor de servicio. O sea, cualquier tipo de proveedor, ya sea de internet, de seguro, de vehículo o de celular,
Pues ese tipo de servicios que ofrecen muchas otras compañías, pues todas estas compañías viven peleando entre sí para poder obtener tu negocio, para poder obtener tu dinero. Y por eso ofrecen mejores servicios que otros, servicios competitivos. Y tienes que aprovechar esa guerra entre ellos para poder ahorrarte lo mejor que puedas en estos servicios que usas mensualmente. Otra táctica que he mencionado también es vender tus pertenencias, vender cosas que tengas a tu alrededor en tu casa. Se estima que en los Estados Unidos solamente en cada hogar existen alrededor de $3,000 simplemente rodando en tu casa. En otras palabras, las cosas que tienes acumuladas en tu casa pueden sumar hasta $3,000. Si tienes una mecedora vieja que no usas, o esa mesa vieja que tiene cogiendo polvo por ahí, o esa decoración que compraste hace muchísimo tiempo y la tienes guardada en un closet, pues la puedes vender y poco a poco puedes acumular hasta $3,000 que simplemente no están haciendo nada en tu casa y lo puedes usar para tu beneficio, aumentar tus finanzas. Otra táctica que ayuda a tus finanzas, aumentar tus finanzas, es que cuando estés buscando empleo, enfócate en los beneficios. Los beneficios de empleador son muy importantes, específicamente los beneficios médicos. En los Estados Unidos es uno de los países que es lo peor cuando se trata de medicina, servicios médicos, porque los servicios médicos no están monitoreados y muchos hospitales cobran lo que les da la gana por simplemente mirarte una rodilla por 5 minutos. Entonces, tener un buen beneficio médico a través de tu empleo te ayuda a ahorrarte muchísimo dinero. Otra táctica es refinanciar tu hogar. Si tienes una hipoteca, refinanciar específicamente en estos tiempos ahora, ya que los intereses están súper bajos, pues refinanciar es una muy buena idea porque esto reduce la tasa de interés en tu pago de hipoteca o reduce del todo la hipoteca o las dos cosas. Puedes reducir la hipoteca mensualmente y también puedes reducir los intereses que te cobran cada mes por tu hipoteca. Ahora, no tomes esto como una manera de pagar simplemente menos. Recuerda que el objetivo de tener una hipoteca es pagar lo menos posible a través ya sea de un buen negocio, a través de esa persona prestamista, ese sistema prestamista, esa institución prestamista que usaste para financiar tu hogar, pero es con el objetivo de poder pagar más en los meses que puedes pagar más, pero no está obligada a pagar más, sino que al pagar quizá $800 todos los meses una hipoteca, puede que haya meses que puedas pagar $1,600, lo cual es regular en una hipoteca, pero no estás obligado a esos $1,600 ya que tu hipoteca es de $800. Otra táctica también para mantener tus finanzas en alto es de tener cash, de tener menudo en tu bolsillo, no solamente usar tu tarjeta todo el tiempo, a menos de que en mi caso, por ejemplo, yo nunca ando con cash. Yo lo que tengo es una tarjeta de crédito que me da puntos por usar mi tarjeta. Ahora, tengo mi regla personal de que si algo lo quiero, no lo compro, pero si lo necesito, lo compro. Pero al usar mi tarjeta de crédito, genero puntos que genera dinero que puedo usar para pagar la tarjeta más adelante, o si voy a hacer un viaje, pues pagar eso con mi tarjeta. Si no eres una persona también muy disciplinada en las finanzas con la tarjeta de crédito, pues lo preferible es que tengas una cantidad X semanal en cash para hacer tus pagos regulares con esa cantidad y nunca pasarte esa cantidad. Es como cuando vas al casino, en vez de llevarte la tarjeta de crédito, déjala en el carro y si vas a apostar dinero, usa solamente cash para que en caso de que si lo pierdas, no vayas al ATM y saques más dinero y se convierta en un ciclo vicioso. Otra táctica es de no desechar esas otras formas de hacer dinero. Por ejemplo, existen sistemas como Lyft o Uber que te permiten hacer dinero al manejar tu vehículo y transportar personas que requieran tus servicios. Otra táctica es registrarte para sistemas de recompensa, lo que quiere decir que son sistemas como por ejemplo Aibora, en el que te dan una recompensa por comprar ese artículo en esa tienda en específica a través de su aplicación. Cuando vas y obtienes el producto, simplemente muestras pruebas de que lo compraste y por eso ellos te dan un reembolso, una pequeña cantidad de lo que gastaste. O en tiendas en donde al usar la tarjeta que te ofrecen, pues te ayudan a recaudar
descuentos en los artículos que compras después de cierta cantidad. Otro tip que les he mencionado anteriormente es de tomar un aventón. Si conoces a una persona en tu empleo que vive cerca de tu casa, pues platícale que estás tratando de ahorrar dinero y si te puede dar un aventón y transportarte a tu casa o recogerte desde tu casa al trabajo y viceversa, y simplemente le pagas con una cantidad muy mínima comparada con la que estarías gastando semanalmente en gasto de gasolina para ayudarle con el transporte. Dígase $10 semanalmente para poder transportarte, es mucho menos que estar llenando el tanque $35 toda la semana. Otra táctica que te ayuda a subir tus finanzas, el dinero que ya tienes, es de simplemente apagar las luces o desconectar cualquier aparato electrónico que tengas en la casa. Eso es lo que se llaman los vampiros eléctricos, que son aparatos que aun cuando no están prendidos, al estar conectados, están consumiendo una cantidad de electricidad que se va acumulando a través del tiempo y cada mes aumenta tu factura de electricidad. Apaga las luces si no estás en un lugar de la casa y compra bombillas de bajo consumo que te ayudan a reducir esos gastos eléctricos y al mismo tiempo te ayudan también a proteger el medio ambiente. Otra táctica que les sugieren es de, si vives por ejemplo en un lugar cálido, de cosechar tus propios vegetales, de plantar tus propios vegetales y cosecharlos en tu propio hogar, o de plantar árboles frutales que te ayuden a ahorrarte ese dinero. En vez de ir al supermercado y comprar esos vegetales y esas frutas que necesitas, simplemente abrir la puerta de tu casa al patio y recoger esos frutos. Aquí en el estado de Connecticut, donde yo vivo, el verano es muy corto, pero de todas maneras yo tengo un jardincito en donde yo planto de todo. Ahora mismo estoy creciendo tomate, ají, calabaza, hoy tengo berries. Otro tip para aumentar tus finanzas es de dejar de comprar comida fuera de la casa. Quizás una vez en alguna que otra semana que la pasaste pésimo y quizás para premiarte el hecho de que no le rompiste la cara a nadie en el trabajo, pues lo recomendado es de que cocines tu propia comida en tu casa todos los días o quizás 2 veces a la semana, una vez a la semana, y así te evitas de estar comprando comida en la calle o en el trabajo que te resulta súper caro a la larga cada mes. Otra táctica relativa a la que mencioné anteriormente es de comprar medicinas genéricas. En vez de comprar las medicinas por marca, simplemente compra las medicinas por ingrediente. Por ejemplo, hay medicinas como por ejemplo Tylenol, que por el título de la marca Tylenol, pues es mucho más caro que la botella de acetaminofén. Acetaminofén es el ingrediente que se encuentra en el Tylenol, pero al venderse genéricamente por el ingrediente es mucho más barata que el Tylenol. Lo siento, Tylenol. Otra táctica que aumenta tus finanzas es, si por ejemplo vives como yo en Connecticut, que es un lugar frío, templado, pues es de hacer una pequeña inversión en un termostato inteligente y poder graduar las temperaturas que deseas al tener un sistema computarizado que determina la temperatura según tus parámetros y te ayuda a ahorrar dinero a la larga. Si vives en un lugar cálido, también hay sistemas mucho más avanzados tecnológicos para poder ayudar a que el sistema de enfriamiento de aire acondicionado en tu casa pues sea mucho más eficiente y te ahorre dinero también a la larga. Otra táctica de aumentar tu finanza es de comprar la ropa fuera de temporada. Dígase, si vas a comprar abrigos en el invierno, pues es peor que comprar abrigos en la primavera, verano. Porque lo que sucede es que en el invierno, al haber tanta necesidad de abrigos, pues las tiendas suben los precios de esos abrigos durante la temporada de frío. Mientras que ya cuando pasa la temporada de frío y la gente ya está más enfocada en comprar cosas de primavera y de verano, pues ellos reducen su precio para salir de ese inventario. Entonces siempre compra la ropa fuera de temporada. Otra táctica es usar aplicaciones que te ahorren dinero cuando vas a salir de compras, aplicaciones de cupones. Por ejemplo, nosotros tenemos BJ's, que es un lugar fantástico para comprar comida al por mayor, pero a través de la aplicación de ellos podemos tomar los cupones y cuando vamos a la tienda, pues yo en mi celular elijo los cupones de las cosas que quiero comprar y ya cuando voy a pagar en la caja, el sistema ya tiene todo eso registrado en mi tarjeta de crédito y los cupones inmediatamente se toman en cuenta
y muchas veces me ahorro hasta 30 a 40 dólares en las cosas que compro. Ahora, con esta táctica de los cupones, mi sugerencia es de que simplemente lo uses para las cosas que regularmente consumes, no para cualquier cosa por la que vea un cupón, vaya y la compra porque hay un cupón. La otra táctica para asegurarte de que tus finanzas siguen en aumento es buscar actividades gratuitas o actividades por las que se cobran mucho menos. Por ejemplo, si eres una persona activa y te gusta rebajar y mantenerte en forma, pues hay muchos servicios, por ejemplo, de Zumba, personas que no son realmente profesionales, pero tienen estos pequeños grupos o comunidades en las que por 5 dólares a la semana o algo así, pues te dan una clase de Zumba, o muchas veces son gratuitas y lo único que estás ganando es perdiendo el peso y creando amistades en la comunidad de Zumba. Y otra táctica que no es tan generalizada, pero sí ayuda a aumentar tus finanzas, es de tener a través de tu 401k, tu servicio de inversión para retiro a través de tu trabajo, el máximo para el match de la compañía. Las compañías por lo regular ofrecen un 401k y tienen un match por lo regular de 3%. Así que asegúrate de que la cantidad de dinero que pones en tu 401k sea por lo menos 3% para obtener ese match. Match es básicamente que la cantidad de dinero que pones en tu cuenta de inversión para retiro, la compañía pone lo mismo y eso duplica la cantidad que se va ahorrando en tu inversión para cuando te retires. Espero les haya gustado el video, sumamente sencillo, fácil de aplicar para aumentar tus finanzas. Y recuerden de comentar, de compartir, de suscribirse al canal aquí en YouTube, Cultura Financiera, en buscar el grupo de Cultura Financiera en mayúscula, Cultura Financiera YouTube, en Facebook. Y recuerden de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que postee un video. Así que eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chao, chao.